Los pasos de Javier Espada han estado marcados por los de Buñuel durante toda su carrera, aunque en distintas épocas a los dos Calanda los vio nacer. Ambos han contado historias a través de la gran pantalla. Luis Buñuel ha sido para él maestro y también inspiración. Una influencia que, por otra parte, yo resumiría en que no se puede imitar a Buñuel. Enseña que tú, para crear, tienes que partir de tus propias dudas y de tus propios conocimientos. Nosotros, los surrealistas, nos dejamos invadir por la imagen. Con su último proyecto le da voz al pionero del cine surrealista más puro, desde su primera película Un perro andaluz. Están los elementos surrealistas ahí metidos, ¿no? Con mucha ironía, con mucho humor negro y bueno, con muchos sueños, con muchas obsesiones. Solo me interesaba el detalle de la pierna cortada. El documental descubre también aspectos de su trabajo y personalidad. Por ejemplo, los descartes de la Edad de Oro, pero también hemos hecho un trabajo de restauración, de recuperación de imágenes y para resaltar detalles que no se veían. Ha pasado por el Festival de Cannes y ahora participa en la sección Made in Spain del certamen de San Sebastián. Con Buñuel, un cineasta surrealista, Espada pretende acercar el cine del genio calandino a las nuevas generaciones, porque su cine, como los cuadros de Goya, está presente en la senda creativa no solo de cineastas, también de pintores, escritores y dramaturgos. Las mujeres atrapadas lleva, incomprensiblemente, patas de pollo en su bolso de mano.